importante que debemos mencionar es esto, la escalada. La escalada del tratamiento de diabetes. Porque fíjense, en teoría, la primera opción, la primera medida, pero no la única que se tiene que instaurar, es la dieta y el ejercicio. Y en realidad la dieta y el ejercicio, como hemos dicho, va acompañando al trípode todita la escalada, es decir, con todos los tratamientos que vamos haciendo, el paciente tiene que hacer dieta y tiene que hacer ejercicio. Pero como en algún momento lo dijimos, es un desafío terrible, tremendo, que el paciente cumpla la dieta y la actividad física, ¿sí? Entonces hay que ser bastante insistentes. Sí han habido pacientes que, por ejemplo, estaban empezando a desarrollar resistencia a la insulina y se ha modificado la alimentación, la actividad física de forma bien disciplinada, vamos a decir, y no han necesitado introducir fármacos, ya han controlado sus niveles glicémicos, ha desaparecido la resistencia. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede, pero el paciente tiene que comprometerse y ser realmente disciplinado, ¿sí? Si eso solito no funciona, ya pues vamos a introducir fármacos. En general, el primero que se usa es la metformina, porque en la mayor parte de nuestros pacientes el problema es resistencia. Entonces, la metformina, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la resistencia y va a mejorar el metabolismo energético del paciente. Si la metformina solita no es suficiente, vamos a combinar. Una de las combinaciones más comunes en nuestro medio es metformina-glibenclamida. Sin embargo, aquí hacemos un pequeño paréntesis. ¿En qué sentido? Hay países que ya no están usando glibenclamida porque los efectos adversos a largo plazo son significativos. Hay países que ya no están usando metformina porque los efectos adversos a largo plazo son significativos. Entonces vamos a ir viendo un poquito cuando hablemos de estos fármacos a continuación. Sin embargo, nuestro medio se sigue usando, es más, se le han conseguido más aplicaciones. Vamos a ver que la metformina, por ejemplo, se usa en ovario poliquístico, se usa para el tratamiento de la obesidad, entonces se les está dando más aplicaciones. Pero bien, si bien la asociación de metformina con otros hipoglicemiantes orales no resulta para controlar nuestros niveles glicémicos, entonces vamos a tener que pasar al siguiente escalón. Y fíjense, por una razón, desde este escalón ya estamos en rojo, porque ya implica que no estamos alcanzando nuestro objetivo terapéutico y estamos teniendo que ser más agresivos, y eso tiene más consecuencias para el paciente a largo plazo, ¿sí? Entonces, aparte de los hipoglicemiantes y la metformina, vamos a tener que darle insulina basal una vez al día. La insulina basal hace referencia a las insulinas de acción prolongada, ¿sí? En teoría, esa insulina basal va a reforzar el control glicémico y vamos a mantener niveles más cercanos a los normales. Si eso no funciona, o sea, fíjense, le estoy dando basal, le estoy dando metformina y no funciona para mantener niveles glicémicos adecuados, entonces debería titular la insulina basal. ¿Por qué? Por ejemplo, una mala combinación es darle insulina con glibenclamida. ¿Por qué no le daríamos insulina con glibenclamida? Porque la glibenclamida es secretagogue de insulina. Se supone que si le doy un secretagogue de insulina, el paciente tiene insulina, ¿sí? Entonces, ¿para qué le doy insulina? ¿Sí? Entonces, no es muy coherente esa asociación. Por eso es que me dice, tengo que revisar cómo está la insulina del paciente para saber por qué no tengo un buen resultado terapéutico. Porque a veces pasa, por ejemplo, que el paciente presenta valores glicémicos normales, pero el nivel de insulinemia es el doble o el triple de lo normal. ¿Qué me dice eso? Que el paciente tiene resistencia, pero no se está notando gracias a que el páncreas está sobretrabajando, está trabajando el doble, el triple, mantiene niveles adecuados gracias a que produce 3 veces más insulina. Por eso es importante no solo medir la glicemia, sino también la insulina del paciente para saber si estamos realmente en un rango adecuado, ¿sí? Y si no ayudamos al páncreas en ese momento, nos vamos a dar cuenta cuando realmente empiece a fallar, porque se va a cansar de trabajar tanto, y ahí vamos a haber perdido tiempo valioso. Bien, si no ha funcionado esta asociación y los niveles de insulina están realmente como deberían, y a pesar de eso no tenemos buen control glicémico,
Entonces, fíjense, se recomienda usar una insulina basal, o sea, una de acción prolongada, con agonistas de GLP-1, que estos van a ver que ahorita están en boga, estos se están usando mucho, los agonistas de los receptores del polipéptido glucanoide o análogos de glutagón, que también se les dice. Vamos a ver si es interesante. O también nos dice, podemos usar insulina basal más una dosis prandial, es decir, una insulina de acción larga y una dosis en el alimento más grande que el paciente tenga. Por decir, su alimento mayor es el almuerzo, entonces le voy a dar una insulina preprandial en el almuerzo, ¿sí? Una de acción rápida. O puedo usar las premezcladas 2 veces al día, en las que hemos dicho que se usa una ultra rápida con una de acción intermedia o una ultra rápida con una de acción prolongada, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos escalando a niveles bastante importantes para controlar la glicemia, cuando lo ideal sería que con dieta, ejercicio y un fármaco estemos bien, ¿sí? Y si no funciona todo esto, vamos a tener que dar insulina basal, es decir, una de acción rápida o que es lenta, una vez al día, con bolos prandiales, es decir, insulina basal y cada vez que coma le doy un bolo, en cada comida del paciente. O sea, esto es lo peor a lo que podemos llegar. Bolo le dicen a no. Un bolo, cuando hablamos de fármaco, es que le pasas una dosis rápido en una cantidad importante. Estás marinando el bolo de coca. Los acuñitadores le dicen bolo a su bolita de coca cuando mascan, ¿no ves? Sí. No es ese bolo, es un bolo de pan. Pues, ok. Bien, ¿qué efectos adversos son importantes cuando usamos las insulinas? El más común es la hipoglicemia. Y acuérdense que con todas hemos dicho puede haber hipoglicemia, hay riesgo de hipoglicemia, todas hay. Por eso es tan importante los horarios, porque decíamos que vamos a tratar de coincidir siempre el mayor efecto de la insulina con el mayor nivel glicémico del paciente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la hipoglicemia, y como también les había mencionado antes, el paciente se muere más fácil con hipoglicemia que con hiperglicemia. La hiperglicemia lo va a matar lentamente en muchos años, pero la hipoglicemia lo puede matar en cuestión de 2 horas, de 1 hora, ¿sí? Hace coma hipoglicémico y se puede morir el paciente y ya lo despierta nunca más. Entonces, sí, la hipoglicemia es importante de verificar. ¿Y cuál es el punto? Fíjense las causas. Dosis altas, alimentos retardados y actividad física. Entonces, fíjense, cuando hablamos de dosis altas, recuerden que hemos dicho que se miden unidades, ¿no? Y son mediciones bien chiquititas. Entonces, suficiente que el pacientito no vea bien y al cargar, en vez de cargar 20, se ha cargado 25. Puede ser una dosis excesiva, ¿sí? Peor si tiene que mezclar un 30% de una, 70% de la otra, se va a equivocar al medir y se puede poner dosis más altas, ¿sí? O a veces sí ha pasado en pacientitos viejitos sobre todo, que se puso ya su insulina y se ha olvidado que está puesto y se vuelve a poner. Claro, pues tenemos dosis excesivas, ¿no? Porque no se olviden que hemos dicho el pacientito va a ser el responsable él de ponerse, y tenemos bastantes adultitos mayores que viven solitos o viven en la parejita, pero los dos son viejitos, entonces uno se olvida, el otro también y se vuelve a poner, ¿no? Entonces sí es común. Ahora, el alimento es retardado. Como dijimos, ¿no? En algunos se pone y tiene que comer. A veces pasa el pan, se pone, se prepara su desayunito y come, pues si va bien. Pero un día se puso y estaba haciéndose su desayuno y han venido a recogerle y dicen, no, que apúrate, que tienes control, que vamos a llegar tarde, claro, se lo han llevado y no ha comido. Y está ahí en la consulta que está por 2 meses separado. Pero ha desayunado, no, es que estábamos tarde. Anda a comprarle ahorita algo rápido para que coma. Porque de verdad no puede pasar. Entonces, esto también es súper común, ¿sí? Y el ejercicio, no tiene que ser ejercicio así súper extenuante. Puede ser un ejercicio, por decirles, decíamos, ¿no? Resulta que el abuelito, pues,
su actividad máxima es regar sus plantitas o recoger algunas hojitas de su jardín, nada más. Pero hoy día lo han llevado a caminar 2 horas a pasear, con buena intención los hijos para que se distraigan, pero ha hecho más actividad física de lo que está acostumbrado. Entonces, claro, pues que eso va a repercutir. Entonces, vean, son situaciones que son del cotidiano vivir del paciente. Así que es súper frecuente. Una ventaja que tenemos es que un pacientito que ya ha tenido hipoglicemia sabe reconocer su hipoglicemia, ¿sí? ¿Qué manifiesta? Primero el pacientito se pone taquicárdico, entonces se siente agitado, dice, ay, no sé qué me está pasando, mi pechito me está molestando, se siente agitado. Se pone diaforético, ¿sí? Empieza a tener así una sudoración, le empiezan a tocar un poquito las manitas. Pero además tiene una sensación de náuseas y hambre, le da mucha hambre, ¿no? Entonces, por estas razones que decimos siempre, el pacientito diabético tiene que tener su chocolatito, su pastillita en el bolsillo, siempre. Porque si siente cualquiera de estas cositas, ¡ping!, algo dulce y va a reaccionar. Y nos da tiempo de medir la glicemia, ver qué ha pasado, si no ha comido, por qué se nos ha descompensado. Nos da tiempo, ¿sí? Pero si no se da cuenta a tiempo, no reaccionamos nosotros a tiempo, puede empezar a convulsionar, entra en coma y se puede morir, ¿sí? Entonces, vean, es sumamente importante poder reconocer esas situaciones. ¿Qué nos dice la norma? Si el paciente está consciente, tiene estos síntomas que hemos mencionado, cualquier cosa dulce, nos dice bebidas azucaradas, sí, porque su absorción es más rápida. Pueden darle un vaso de Coca-Cola, está perfecto. Pueden darle un chocolate, hacerle comer algo. Si no tiene agua con azúcar, le pueden preparar y le dan que tome, no pasa nada. Cualquier cosa dulce sirve, ¿sí? Y ganamos tiempo y revisamos, verificamos qué ha pasado y demás. Si no está consciente o está estuporoso, ¿qué es el estupor? Pero la conciencia de que solo reaccionas a estímulos dolorosos. Que podríamos decir, en este grado de alteración, es un paso antes del estado de coma, ¿no es cierto? Entonces ya existe un compromiso, una desconexión significativa del paciente con el paciente. Entonces, en estas circunstancias ya no le vamos a dar nada oral, porque se nos puede broncoaspirar y se nos complica más. Entonces aquí pasamos en lo venoso. ¿Qué le vamos a pasar? De 20 a 50 ml de solución glucosada al 50% en 2 a 3 minutos, o sea, un bolo de dextrosa. Va, no bolo de coca. Bien, la teoría me dice que la prevención es la mejor forma de evitar la hipoglicemia, hacer controles periódicos y sistemáticos del paciente. Pero yo les digo, no siempre, o sea, ayuda, pero cualquiera de estas cosas se puede presentar en cualquier momento, ¿no? O no se olviden que una causa muy importante de descompensación también son los factores de estrés emocional del paciente. A veces se pelea con su cónyuge o se pelea con sus hijos y se descompensa, ¿no? O se deprime, no quiere comer. Entonces puede pasar cualquiera de esas situaciones. Bien, otra complicación importante con las insulinas y que hay que tratar de evitar al máximo son las reacciones inmunológicas. Se han descrito desde alergias, que pueden ser locales, así como estamos viendo, o pueden producir reacciones sistémicas incluso bastante amplias, sobre todo las mediadas por IgS, y esas son las más difíciles de controlar, y a veces incluso determinan que pues tengamos que si quieren controlar o cambiar de insulina o no usar insulina, que sería en el peor de los casos. Entonces vale la pena controlar o tratar de intentar con otra. Y vamos a ver algunas características importantes en relación a esto, porque a veces se reacciona a la marca o algún excipiente de la marca en particular. Pues si logramos con otra, pues mejor. Pero si no se puede realmente, va a ser complicado, porque vamos a tener que buscar cómo controlar pacientes sin insulina. ¿No? Las reacciones mediadas por IgG suelen ser menos ambulosas, a veces aparece un rayito, un prurito pequeño, una erupcióncita. Entonces, con antihistamínicos, con cosas en general les va bien, ¿no? Y se puede lograr que el paciente tolere la medicación. Ahora, esto es súper importante. Fíjense aquí, esto se llama lipodistrofia, ¿sí?
sacado un pedazo por debajo de su piel y está hundida esa parte, ¿sí? Entonces esa lipodistrofia se ha producido como consecuencia de una necrosis del tejido celular subcutáneo. Y la razón de esa necrosis es la administración de la insulina repetidamente en el mismo sitio, ¿sí? Entonces siempre les digo, y ustedes no se olviden que hemos dicho, tenemos que capacitar al paciente. Hay que enseñarle cómo administrar y además rotar el sitio de administración, porque ustedes no van a ir a ponerle todos los días a su casa, ni va a venir él todos los días al consultorio para que lo pongamos. Entonces, él solito se va a poner, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El pacientito, de verdad tenemos pacientitos, les aseguro, que buscan hasta el mismo huequito que han usado el día anterior para no hacerse otro hueco en su lógica, ¿no? De que se van a hacer menos daño si en el mismo lugarcito nomás utilizan. Entonces hay que explicarles, no se debe repetir. Estos dos gráficos de arriba nos muestran las zonas que podemos utilizar para la administración subcutánea. Entonces yo le digo, mira Juanito, hoy vas a poner aquí, mañana al lado, al día siguiente al otro lado, al otro día al otro, y luego abajito, y así. Y cuando toque de nuevo el mismo lugar, ya han pasado varios días y el cuerpito ya ha asimilado, procesado el fármaco y no se nos va a necrosar, ¿sí? Entonces es algo completamente prevenible. Fíjense, esta es una paciente joven de 25 años donde se ha generado la lipodistrofia por insulina. ¿Sí? Bien, aquí vamos a hablar de los fármacos conocidos como antidiabéticos orales. Y tenemos varios grupos. En general decimos, primero le damos antidiabéticos orales y cuando el antidiabético no funciona, recién pasamos a insulina. Pero depende de cómo llega el paciente. Puede haber un paciente que esté muy complicado y directo empiece con combinaciones, también puede ser, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los secretagogos de insulina, donde vamos a hablar de las sulfonilurias. Tenemos inhibidores de glucosidasa alfa, los análogos del GLP-1, las tiazoledinedionas y las biguaninas. Entonces vamos a ir desarrollando cada grupo. Dentro de lo que son las sulfonilurias, seguro que la conocen a la glibenclamida, pero no es la única. Tenemos la glipizida, la glimetilida, que también son buenos fármacos. ¿Qué es lo que hacen? Cuando hemos visto las primeras diapositivas de este tema, hemos mencionado su mecanismo de acción. Lo que hacen es cerrar los conductos de potasio en las células beta y gracias a eso se va a despolarizar la célula, va a ingresar el calcio y se van a fusionar las vesículas que contienen insulina, liberando la insulina. ¿Cuál es el resultado? Mayor liberación de insulina. Por eso se llaman secretagogos de insulina, que estimulan mayor secreción de insulina. ¿Cuál sería el requisito fundamental para usar estos fármacos? Que el paciente tenga insulina, ¿sí? Porque si no tiene insulina, no va a servir, no va a funcionar, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esas características, ¿no? O también, por ejemplo, si están dándole a un paciente glibenclamida y entonces de repente empieza a haber fracaso terapéutico, puede ser que la célula ya no está produciendo bien insulina, entonces aunque estemos estimulando la liberación, no hay buen resultado, ¿sí? Entonces también cuestionar. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Disminuir las concentraciones de glucosa circulante, aumentar la formación de glucógeno, grasas y proteínas, y esto lo va a lograr a través de un cambio de expresión química. Entonces, este grupo es muy útil para controlar los niveles glicémicos. La dosis es de 5 a 15 miligramos cada 24 horas. ¿Qué punto importante deben recordar? La mayoría de los pacientes con 5 van súper bien, pero si necesito subir, puedo subir, ¿sí? Y van a ver que las combinaciones, por ejemplo, hay una marca famosa de Bago que se llama Glucovans, que ya viene metformina con la glibenclamida juntas. Entonces, por ejemplo, hay Glucovans 500
ejemplo, una fórmula que se usa bastante es que tomen glibenclamida en las mañanitas antes del desayuno y la metformina después del almuerzo. Y así controlan mejor sus niveles glicémicos. Entonces, para cada pacientito, como hemos dicho, tenemos que ver cuál es la mejor dosificación. ¿Sí? ¿Qué desventaja tiene la glibenclamida? O sea, como cualquier otro hipoglicemiante puede producir hipoglicemia como principal efecto adverso. Pero el que no debemos olvidar considerar, y a veces nos olvidamos con la glibenclamida, es el incremento ponderal. Porque, ¿qué hace? Que el paciente suba de peso. Entonces, por ejemplo, si tengo un pacientito que es obeso y como consecuencia de su obesidad ha debutado con diabetes, esta no es una buena alternativa porque puede hacer que suba más de peso. ¿Sí? Las meglitinidas son un grupo que es muy parecido al anterior. Tenemos la natriuretica, repaglinida, por ejemplo. En el caso de la repaglinida, que es la que más se usa 0.5 miligramos y cada 1 o 2 semanas se va ajustando la dosis y se va subiendo. En teoría, la mayoría de los pacientes tienen buen control llegando a niveles de 4 miligramos por día, pero podemos llegar hasta 16, de que depende de la respuesta del paciente. Su mecanismo de acción es muy parecido al de las sulfonilureas, también trabaja a nivel de los canales de potasio, comparten algunos sitios de fijación, pero el hecho de que algunos sitios no sean ocupados determina que tengamos los mismos efectos, o sea, si baja la concentración de glucosa circular porque se libera más insulina, aumenta la formación de glucógeno, grasa y proteínas y produce un cambio en la expresión génica, pero no tiene el incremento ponderal. Entonces, si el pacientito fuera obeso, ese grupo es mejor que el de las sulfonilureas, ¿sí? Meglitinidas va mejor. Bien, el otro grupo que vamos a ver es el de las biguanidas. Entonces, cuando hablamos de las biguanidas, la más conocida y la más usada es la metformina. La metformina, fíjense, puede utilizar de 500 miligramos hasta 1 gramo 2 veces al día. Depende de la respuesta del paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Disminuye la gluconeogénesis a nivel hepático y renal y aumenta la glucólisis en los tejidos. O sea, básicamente tiene dos grandes ventajas. La primera es que disminuye la resistencia a la insulina del paciente. ¿Sí? Por eso es que cuando el problema es resistencia es diabetes tipo 2, la metformina es una de las opciones que más se usa. Segundo, porque por eso va bien la metformina acompañada con glibenclamida, porque glibenclamida hace que se libere más insulina y metformina hace que las células respondan mejor a esa insulina. En cambio, si hay resistencia y yo estoy meta que se libere insulina, no va a haber gran mejoría porque hay resistencia, ¿no? O lo mismo, si le doy insulina y no controlo la resistencia, va a fracasar el tratamiento. ¿Sí? Entonces es importante considerar esos elementos. También es importante considerar que va a disminuir la producción de glucosa endógena y obliga al organismo del paciente a quemar sus reservas. ¿Sí? Y por esa razón es que la metformina hace que el paciente baje de peso. ¿Sí? Entonces el paciente sí va a bajar de peso. Y por esa razón es que se ha incluido la metformina en tratamientos para obesidad. Por ejemplo, los endocrinólogos son los que están usando mucho combinaciones de metformina con hormonas tiroideas y con hormonas de crecimiento para controlar el peso, pero acompañadas de regímenes así bien estrictos de alimentación y de actividad física, ¿no? Entonces, y obviamente bajo supervisión. Pero en nuestro medio, como todo se consigue sin receta, también estamos teniendo problemas importantes de jovencitas y jovencitos, porque ahora es para los dos, que están abusando y tomando como tostado la metformina, entre comillas, para bajar de peso, ¿no? Y se están produciendo daño. Porque hay países que han dejado de usar metformina, como les decía, por los efectos adversos. A largo plazo es bastante lesivo para el riñón, para el hígado y para el estómago. ¿Sí? Entonces hay que usar bajo vigilancia. Se ha visto como efectos adversos, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, acidosis láctica, que es uno de los más peligrosos,
puede empeorar el funcionamiento renal, hepático, incluso cardíaco, por eso está contraindicado en insuficiencia renal, hepática y cardíaca. También puede generar estados hipóxicos y acidóticos y está contraindicado su uso en pacientes alcohólicos, ¿sí? Entonces sí tiene rasgos de toxicidad bastante significativos, por lo tanto hay que tomarlo con cuidado. Ahora la pregunta es, ¿por qué será que están usando metformina en pacientes con ovario poliquístico? Ahora que ya saben qué hace la metformina, porque en un ovario poliquístico, que además es súper común en toda la población latina, existen quistes en el ovario de la pacientita, ¿no? Y a veces les dan metformina y las pacientitas de verdad piensan que la metformina está tratando el ovario poliquístico. ¿Ustedes qué creen? En base al mecanismo de acción, los efectos que tiene ahora, ¿qué les daríamos a metformina? A ver, para recordar y explicarnos, ¿qué le pasa a una pacientita que tiene ovario poliquístico? ¿Cuáles son sus síntomas? Aumento de peso. Uno, aumenta de peso, tiene más tendencia a ganar peso, ¿no? ¿Qué más? Acné, ¿qué más? Puede haber dismenorrea, ¿qué más? Ya, puede haber aumento de la producción de vello, incluyendo el facial, ¿no? ¿Qué más? Pueden ser los ciclos con más cólicos, más molestias y la fertilidad de hecho puede disminuir. ¿Qué más? ¿Tienen resistencia a la insulina esas pacientitas? ¿Qué tipo de hormonas producen los ovarios poliquísticos? Porque todo lo que me han descrito es más característico del sexo masculino, ¿verdad? Entonces, los ovarios poliquísticos son grandes productores de hormonas esteroideas de tipo androgénico. Por eso tiene sus síntomas la pacientita, por eso tiene problemas con su fertilidad. Y los esteroides que hacen con la insulina, resistencia, ¿no? Entonces, esas pacientitas tienen el doble o el triple de riesgo de padecer diabetes y pueden tener acardosis, algunas otras características de resistencia a la insulina. Entonces, cuando les dan metformina, lo que estamos haciendo es controlar los síntomas, y no todos ellos, porque no vamos a disminuir las características androgénicas, pero sí vamos a ayudar con el peso, vamos a ayudar con la resistencia y van a mejorar varias de esas características. ¿Sí? Pero les pregunto, ¿estoy tratando el quiste? No. O sea, no porque tomen metformina el quiste va a desaparecer. No va así. Y en algunos casos les dan metformina y nada más, y no les explican nada más. Entonces, los quistes tienen que ser manejados en general con hormonas, porque depende, claro, depende de la cantidad, del tamaño, etc. Entonces, la mayor parte de los tratamientos, el primer abordaje es hormonal, ¿sí? La mayoría usa anticonceptivos orales, hay que ver las composiciones bien, y se usan por 6 meses, 1 año, hasta 2 años, dependiendo de las características de la paciente. Eso puede hacer que remitan los quistes y está bien el problema. A veces no remiten, si son muy grandes pueden incluso producir complicaciones que se necesiten corregir quirúrgicamente. O si es una pacientita que está en edad reproductiva y quiere ser mamá, la mejor solución es que se embarace. Se va a embarazar y los quistes van a desaparecer por las hormonas que van a generar el embarazo. ¿Sí? Pero dependerá de la pacientita, ¿no? Porque en nuestra generación actual tenemos mucha población que no quiere tener progenie. Entonces, si no quieren tener progenie, está bien, porque no es necesario embarazarse, ¿no? Hay que hacer tratamiento. Sí, obviamente, en base a cada caso en particular, hay que hacer evolución o verificar la evolución. Porque de verdad hay pacientitas, sí, me han dado metformina 3 meses y me han dicho que con eso era todo. Y cuando se complica, no se pasa alguna otra cosa más complicada, recién aparece. Bien, tenemos las tiazoledinedionas. ¿Quieres descansar un ratito?